Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo a qué hora lo están escuchando. Bienvenidos a otro capítulo más de Dani, el factor humano dentro de la experiencia del cliente. Hoy, después de varias veces, meses de búsqueda, al fin encontré un gran tiburón que quería escuchar sus experiencias. Carlos Sadovnik. Carlos Sadovnik, que trabaja en el sector financiero, muy interesante. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, muchas gracias por la invitación. Sé que fueron unos buenos meses hablando, intentando cuadrarlo, pero bueno, ya estamos acá. Sí, eso es lo más Entonces, importante. sí Oye, es. Carlos, su historia laboral es interesante. Scandia por ahí vi, y después en unas consultoras y Frutana, Frutaba, me acuerdo, Frutana, algo así. Y bueno, ahora está en una entidad muy interesante que da mucho que hablar, uno la ve en muchos recortes de prensa y pues con unos resultados fantásticos. Cuéntenos un poco de usted, cómo llega a este mundo de experiencia del cliente y cómo se desarrolla eso. Claro que sí, entonces yo le cuento un poquito. Yo en verdad soy financiero, estudié finanzas y trabajé unos buenos años en finanzas corporativas. Debí decidirme a estudiar, hacer mi maestría y cuando vuelvo al país, gracias a la maestría encuentro que mucho de lo que me gustaba era los datos y el cliente, y ahí logro encarrilarme un poco más hacia la experiencia del cliente. Los últimos 5 o 6 años he estado liderando equipos de experiencia del cliente en distintas startups, desde startups pequeñas, podríamos decir, como lo es Fruana, que cuando llegué teníamos solo 18 agentes, después vino el crecimiento grande y llegué a tener un equipo de 120 personas, a lo que hoy estoy, es que estoy liderando el equipo de experiencia cliente de Nu. Eh, pero todo el tiempo, estos últimos 5 o 6 años, siempre buscando aplicar eso y poner al cliente en el centro de todo para mejorar las experiencias que todos tenemos normalmente. Ok, interesante eso que nos habla de centricidad del cliente. Yo en los podcasts, que los que nos escuchan, yo siempre digo, bueno, pues la diferencia entre edad suya y mía es bien diferente. Y yo vengo de un mundo, digamos, industrial, empresarial, ochentero, noventero, con otra vida, un país de monopolio, un país de entidades pesadas, hoy en día algunas rudimentarias, pero que se mueven difícilmente. Pero a su vez, como estoy en este mundo, pues a mí me gusta estarme actualizando y estar, o sea, no me quiero dejar quedar atrás de todo lo que está sucediendo. Cuénteme cómo hace digamos, en el sector financiero, estas nuevas entidades, estas neoentidades, llamémoslos como sea, o neofinancieras, entrar, detectar necesidades que las entidades financieras se quedaron un poco anticuadas y tratan de buscar eso, pero ustedes son más ágiles, más rápidos, digamos que son gatopardos al lado de leones, otros son leones, pero el gatopardo es mucho más rápido y llega más rápido a la presa. Qué pena el ejemplo, pero es lo que se me ocurre ahorita, tal vez sea así. ¿Cómo hacen para justamente llegar más rápido a la presa, pero no solo llegar más rápido al cliente, sino llegar con el producto que es y con una experiencia totalmente positiva a ese cliente? O sea, una combinación realmente de concepción de producto diferente. ¿Cómo se hace eso? Ahora, yo creo que no voy a hablar de un sector en específico, algo. Yo creo que es que hoy el entorno competitivo de todas las industrias, pues que hablemos que tenemos empresas tradicionales y empresas no tradicionales que nacieron un poco más digitales o que nacieron entendiendo al cliente más allá. Hoy lo que pasa es que para yo poder entrar a un entorno competitivo y poder competir con alguien que ya tiene un mercado ganado, pues yo tengo que entender muy bien a mi cliente y tengo que escuchar mucho a mi cliente. No solo es lo que a mí me sirve como negocio, sino es lo que al cliente necesita, porque eso al final es lo que va a traer eh, la, sí, la fidelidad de ese cliente y que ese cliente traiga a otros clientes, ¿cierto? Hoy ya entendemos, gracias a todo lo que ha pasado y en todas las industrias, que la forma más fácil de crecer es con una buena experiencia, porque yo te doy una buena experiencia, Jorge otro va a traer 2 o 3 clientes más y esto es un efecto bola de nieve donde esas experiencias gratificantes son lo que nos va a ayudar a crecer de manera orgánica y rápida gracias a haber concebido el producto desde el pensar qué quiere el cliente, no lo que quiero yo como empresa, sino qué quiere el cliente y qué necesita el cliente.
Y eso es lo que hoy está, creo que rompiendo el mercado y buscando que muchas empresas que son muy pequeñas hoy puedan estar buscando unos crecimientos muy grandes o muy rápidos versus empresas tradicionales en todos los sectores. No creo que Le solo sea en el compro, sistema financiero. ok, le compro eso que no nos centremos no nos centremos en un solo sector, sino que sean, digamos, esas empresas nuevas. Me gusta eso y porque así podemos ampliar el espectro y los ejemplos. Me encanta. Pero entonces, ahorita que hablábamos entre bambalinas, dice, listo, entender la necesidad del cliente. En palabras sencillas, ¿cuál es el dolor? Y cómo yo le suplo ese dolor, usted me decía el dolor, y cómo le suplo ese dolor, pero de una manera fácil. Pero ahí detrás hay un equipo de personas que dicen, listo, ¿cómo le suplo ese dolor? Primero, ¿cómo lo identifico? Segundo, ¿cómo se lo puedo solventar? O sea, que ya no tenga el dolor. ¿Y cómo se lo hago de una manera fácil? Entonces, ahí detrás tiene que haber unas personas integrales, no sé, un equipo multidisciplinario muy creativo, pregunto yo, yo no lo estoy afirmando, para justamente que no sean las ideas anteriores que dice, es que allá se hace de tal manera, es que el otro se hace de tal manera, sino que realmente tengan la mente clara para encontrar soluciones nuevas, más fáciles, más ágiles y para suplir ese dolor. ¿Cómo se logra eso en estas entidades, estas empresas nuevas que quieren suplir esos dolores de una manera fácil y con una experiencia positiva? Claro, entonces yo lo que creo, y vuelvo a entender mucho al cliente, aquí le voy a poner el ejemplo de, de Fruana, hablando de Fruana específicamente, donde se identifica un dolor y es que a, a los pequeños restaurantes hoy les toca ir a comprar o les tocaba en su momento ir a comprar todos eh, tenía múltiples proveedores Uh -huh. y era un Los dolor para insumos, estamos hablando ellos, de los insumos, ajá, sí, sí, cualquier y ir cosa. a comprar a ellos, entonces tenían que ir a la plaza de mercado, después tenían que ir al frigorífico, después tenían que ir a buscar el desechable Y productos y buenos, pues sí, claro, adicionalmente, pues claro, para lo que están para poder vendiendo. mantener, ajá, entonces si usted se pone y es como mucho desde el hablarle a su cliente en qué necesita y no solo qué necesita, sino en qué le está faltando, porque muchas veces puede ser que el cliente ni siquiera entienda qué es lo que necesita. Para estos pequeños restaurantes, para ellos era normal ir a hacer ya Z, pero si yo a través de la escucha, a través de ir a hacer una muy buena investigación de mercado, y cuando hablo de investigación de mercado no es ir a preguntar, también es ir a sentarme e ir a vivir su día, ir a ver qué es lo que hacen ellos en el día a día y entender que, uy, pucha, si necesitan y tienen 20 proveedores distintos, ¿será que hay una forma de yo ayudarles a ellos a que solo sea un proveedor? Y eso es lo que hacía Fruana, o eso es lo que estábamos buscando en Fruana en su momento. Tenga, y sí, tengamos un solo proveedor y eso es posible de hacer. Y entonces creo que hoy estas nuevas empresas, vuelvo al entorno competitivo, lo que están haciendo es primero revisar qué es lo que necesita el cliente antes de ir a buscar o decir, yo creo que necesita esto, sino venga y hacemos con una buena investigación de mercado, qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que le está faltando al cliente y después si nos devolvemos a decir, ¿será que yo puedo de alguna manera solucionarle ese problema al cliente o no? De Y yo creo acuerdo. que Sí, y yo creo que en todas las industrias existe esa oportunidad, ¿cierto? claro, existe esa oportunidad y otro tema que hablamos también entre bambalinas, porque entonces me viene y dice, listo, existe la oportunidad, lo puedo hacer yo, en este caso está hablando de Frubana, o lo puede hacer X más o otras más empresas. Entonces es un mercado muy competitivo a la larga, porque bueno, el primero que lo hace, primero como cliente a uno no se lo ocurre, pero uno necesita, otra vez estoy haciendo mercado en el restaurante, dice, uno no se le ocurre, porque como no existe la solución, pues uno no está pensando en esa solución, sino está pensando en el negocio uno que es el restaurante, cómo hacer mejor comida o lo que Ah, sea, o más barata o más, mucho lo que sea, traer más clientes. Pero mi punto es, claro, yo le encuentro una solución, pero solución es rápidamente copiable, porque uy, mire lo que están haciendo aquí, mire lo que están haciendo allá. Claro, a alguien más se le creó, pero yo rápidamente lo copio. O sea, uy, voy a hacer otros supermercados de uno, porque mire cómo está funcionando eso perfecto, y a ver si tengo el dinero. Pero tiene que haber una diferenciación. Usted me decía, sí, tiene que hacer una diferenciación. Entonces, la diferenciación puede ser eficiencia en procesos, como de uno, entonces es más barato. La diferenciación puede ser que yo estoy blindando a través de la logística que le hago para llegar con productos de alta calidad. O la diferenciación también es, mire, usted me llama y yo en 30 minutos o 15 minutos o en 10 minutos, en 30 segundos le llego ya a los champiñones frescos que necesita porque se quedó a la 1 de la tarde para el almuerzo sin champiñones. Mi pregunta es, ¿hay esa diferenciación más la idea que tiene? O sea, son muchas cosas que toca poner en juego ahí.
Vuelvo e insisto, ¿cómo se hace todo eso? Lo que, usted no va a poder tenerlo todo, ¿cierto? Pero yo creo que la diferenciación la va a marcar lo que el cliente en verdad está necesitando. Y muchas veces el cliente no sabe lo que necesita. Sí, ¿Sí? Entonces, cuando se le pregunta qué necesita, el man le puede decir mil cosas, pero de pronto no es eso lo que él necesita. Y ahora sí puedo ir a hablar de muchas veces la diferenciación en industrias que ya están muy establecidas. La diferenciación sí la puede dar el servicio al cliente, que es ya cuando terminamos dando eso. Y como un servicio al cliente, y creo que aquí es donde ato un poco el factor humano que habla usted de Dani, es como yo soy empático, como yo sé y no me vuelvo una maquinita en algún momento respondiéndole a Jorge o a los problemas de Jorge, porque todo para Jorge es su problema, ¿cierto? Para la gente puede ser que han pasado mil Jorges, pero para Jorge ese es su tema y cómo yo hago para que esa gente no se deje no se deje contaminar porque hay mil Jorges con el mismo problema, diga a otro más, sino empatice y siga dando la mejor solución a esos mil Jorges que ok. tienen ese mismo problema, Mire, ¿cierto? le voy a hacer una pregunta así como a veces se escucha uno en la radio, de sí o no, pero le voy a decir de sí o no, pero explíqueme si sí por qué y si no por qué, a ver si estamos en lo que es. Hoy las empresas todas hablan de centricidad de cliente. Hay unas que lo dicen porque les toca decirlo, porque no van a decir que el cliente no es lo Uh -huh. primero, o sea, que no se enfocan en el cliente porque pues están condenadas a morirse, entonces todas van a decir eso. Pero hay unas que sí lo hacen en realidad. Eh, y muchas, no unas, hay muchas. Mi punto va que la empresa tradicional dijeron, tenemos que enfocarnos en el cliente. Y yo, usted es muy joven y no lo vivió. O sea, yo sí viví en los 80s y los 90. Si uno quería comprar un carro, hacía fila para comprar el carro. Y le decían que 6 y en 8 meses se lo entregaban. ¿Sí? Pero además le advertían que cuando llegara tenía que pagar el precio que llegó, no el precio que usted lo pagó. Y además el color que usted pidió no se lo garantizaban. ¿Sí? ¿Y sabe qué era lo mejor de todo? Siempre digo lo mismo. Usted salía del concesionario manejando ese carro feliz, con una sonrisa de aquí a acá. Y lo trataron como un zapato. ¿Sí? Acá va mi punto. Las empresas tradicionales dicen, toca hacer todo este concepto teórico de centricidad en el cliente. Entonces ajusta sus procesos para centricidad en el cliente. El éxito de las nuevas empresas es que ya están creando los procesos, como usted me dice, ya basados en la necesidad, en la investigación, en todo lo que hicimos, y al basarlos en esa investigación y en el cliente, de por sí el ADN ya tiene esa centricidad del cliente. ¿Es por eso que son tan exitosos en su experiencia con el cliente? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que a su ejemplo lo que suele pasar es que ahora, y donde está el reto para la industria tradicional es cómo yo cojo el proceso que vengo haciendo hace 100 años y lo adapto a lo que hoy quiere el cliente. Y ahí es donde ellos tienen muchos, o donde la empresa, sí, donde la industria tradicional tiene un legacy complejo, porque muchas veces no es fácil, ¿cierto? No es fácil eh, cambiar que yo tengo que ir, si yo compro el carro tengo que ir a firmar, entonces de pronto otro no, venga que yo le mando todo online y usted no tiene que venir acá y le traigo el carro hasta su casa y ya está. ¿Mm? Pero eso alguien, una industria tradicional lo puede hacer, una compañía tradicional lo puede hacer muy rápido y ahí es donde los sistemas también entran a jugar, porque hoy muchas empresas nacen digitales, no solo nacen digitales, sino nacen pensando en el cliente y atacar el problema del cliente. Cuando tengo el problema del cliente ya identificado, creé el proceso para atacar ese problema del cliente y no hice un proceso que me funcionaba a mí y después creé otros 10 problemas para el cliente dentro de ese proceso. ¿Sí me explico? No sé si un ¿Mm? poco más allá. Sí. Que estoy intentando es atacar en la necesidad del cliente desde el principio. Y usted que conoce detrás de lo que pasa, yo otra vez otro ejemplo y lo que, hilando con lo que me está diciendo. Yo en algún momento trabajé en una multinacional, un tema mundial y con plantas en todo el planeta, muy grande, la sexta empresa más grande del planeta. Y tenemos fábricas de producción. Y una vez descubrimos, en la fábrica que teníamos en Colombia en su momento, por decir algo, hacía un número para que sea fácil. 100 millones de dólares al año con 6.000 empleados de planta, ¿sí? Y uno
en Alemania en ese entonces veía una empresa que hacía los mismos 100 millones de dólares al mes, no al año, con no 6.000 empleados, con 6 empleados. Y uno decía, miércoles, ¿cómo hicieron esto? Claro, entonces yo quiero eso, ¿sí? Dice, no, es que en ese momento sistematizamos todo y todo era todo robotizado y las máquinas se movían solas, eso parecía ciencia ficción y cogían el producto y lo llevaban aquí. No, eso todos éramos, wow, nos hicieron el show además. Y nos dijeron después, sí, ya tengo solo 6 empleados en planta, pero hace 2 años que hicimos esto, tenía 2 empleados en los computadores, en sistemas, digamos, en la parte de digitalización. Ahora tengo ciento y pico empleados en Ujú. digitalización que tengo que pagarles más, a un salario más. Entonces, mi nómina bajó en cuanto a personas, pero en plata no bajó. Mi pregunta es, claro, las empresas tradicionales dirán, tengo que cambiar, y eso hace lo que pensamos y habla todo el mundo, la inteligencia artificial, todo esto, pero van a quitarle empleo a las personas, van a cerrar oficinas, van a hacer no sé qué, si todo es online, entonces todo va a ser rápido, yo no tengo ni idea, pero dice, los trabajos están cambiando. Mi pregunta es, ¿eso es real? Detrás de esas empresas nuevas que usted conoce, ¿es realmente menos personas o simplemente menos personas, pero con un nivel de educación totalmente diferente que hace y que exige que las personas tienen que prepararse justamente para suplir esos nuevos retos? Sí, yo ¿Cómo creo lo que la ve? segunda, yo creo que es hoy las habilidades que nos exige el mercado son habilidades distintas a las que nos exigía hace unos años, ¿cierto? Entonces hoy yo tengo, pues, que la misma cantidad, o de pronto un poco menos, eh, con unas habilidades muy distintas a las que tenía antes, ¿cierto? Porque hoy necesito ingenieros, no sé, hoy necesito desarrolladores. Antes no necesitaba desarrolladores, pero gracias a esos desarrolladores, entonces yo he logrado, a su ejemplo, tener menos personas en planta porque tengo algo automatizado detrás. Sí, entonces yo sí creo que es más esa segunda parte, decir, las habilidades son distintas y los trabajos migran hacia otro tipo de temas Claro, distintos. entonces, ¿por qué hago pues todo ese cuento? Porque, sobre todo para rebatir, por lo menos yo lo rebato, dicen, no, es que la tecnología, la inteligencia no nos está quitando los trabajos. Nos quita trabajos si no nos preparamos para asumir los nuevos trabajos. O sea, yo trabajaba también en una época donde existían las secretarias, todo el mundo tenía secretaria que le escribía a máquina a uno las cartas. El día que aparecieron los computadores, pues las máquinas de escribir desaparecieron. ¿Y quién desapareció con la máquina de escribir? Pues la secretaria, porque pues uno mismo hacía sus cartas. O sea, ¿qué tal usted mandando a hacer sus cartas de sus correos electrónicos? Sí, no, pues los hace uno, ¿sí o no? Realmente mi pregunta es, listo, tenemos que cambiar. Nuevas competencias. La tecnología no es la culpable de todo esto. Pero de todos modos tenemos que garantizar unos procesos eficientes, unos procesos amigables, llamémoslos como quiera, fáciles. Eh, Daniela, ese factor humano dentro de la experiencia del cliente, ¿qué papel juega ahora con esta tecnología? Sigue jugando un factor importantísimo, que era lo que yo le venía diciendo, porque yo hoy no puedo poner a la inteligencia artificial a responderle a los mil Jorges, porque yo no creo que la inteligencia artificial vaya a poder empatizar con los mil Jorges de la misma manera, ¿cierto? Seguramente me ayuda a que el agente y es lo que la industria está viendo, se apoye de esas herramientas para dar una respuesta, una mejor respuesta. Eh, pero la parte empática y la parte humana no la va a poder entender, ¿cierto? Entonces yo creo que hay también ese racionamiento Jorge es una persona así, ya sabe según lo que he venido hablando, eh, yo le puedo hablar así, ya sabe, porque entiendo que la cultura es esa, no creo que lo vaya a poder hacer, o no por el momento, con inteligencia artificial. Ok, bien Entonces es más importante, lo como digo me por, apoyo. claro, bien importante porque hago énfasis y le volví a preguntar eso, porque uno ve el pánico que está generando a nivel mundial todos estos temas. ¿Sí? Y ahorita, por ejemplo, que está con el tema de los chinos, con la inteligencia artificial, entonces todo el mundo entra en pánico diciendo, bueno, esto va a ser la catombe, porque no sabemos qué va a pasar, obviamente estamos asustados porque no va a pasar. Entonces, por eso le hago énfasis en la pregunta y usted me hace énfasis en la respuesta y creo que es bien importante. Eh, y ya para terminar, Carlos, usted también, en la experiencia que tiene en estas nuevas empresas, yo diría, no, pues toda la gente es joven y con nuevas ideas y con esa investigación de cliente, entonces tiene un ADN de pensar en los clientes, en facilitar las cosas.
sí es tan así que el 100% de las personas están volcadas al cliente y tienen en su interior ese ADN de centricidad del cliente, o toca hacer algún trabajo adicional con esas personas para que dice, o sea, olvide el pasado y mire cómo nos enfocamos en lo que viene, o eso ya es natural digamos, en las generaciones que están trabajando detrás de eso. Yo no creo que eso sea natural en las generaciones, yo creo que eso es más de la cultura de la empresa y puede haber empresas donde, usted bien lo decía, no, la centricidad del cliente es algo que está escrito en la pared, creo que pasa muy seguido. Eh, entonces, no es algo generacional, yo creo que es algo que lleva a la persona y que la persona, y pues que la empresa termina haciendo un fit cultural con la persona que piensa de esa manera. Ok, entonces al final, o sea, la cultura, que el que lleva esa cultura, de todos modos tiene que haber unos líderes que sí realmente están enfocados y que son los que hacen la transformación. Claro, Ok. O sea, sí, también ahí dependemos de esas personas y ese factor humano que nos lidera y nos está marcando el rumbo a seguir en este cuento. de acuerdo. Carlos, muchas gracias. Aquí en la grabación, esto no lo saben, pero digamos que ya está terminando la jornada laboral y es viernes además, entonces creo que no sé si usted tiene muchos correos y chat por responder ahorita por todo este tiempo que me dedicó. Seguramente sí, porque no me imagino que ese trabajo debe ser dispendioso. Le agradezco de nuevo su tiempo, le agradezco de nuevo este espacio para que nos escuchen y no, pues lo estamos escuchando y hablando, Carlos. No, Jorge, muchas gracias a usted y buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces seguimos en contacto, muchas gracias. Hasta luego.